Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. La mesa preparado, su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Venid celebrar la palabra, venid acoger la verdad y en hermandad cantar la nueva alianza. Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. La mesa preparado, su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística en este domingo después de Pentecostés, en que la Iglesia celebra, podemos decir, la fiesta de Dios, la solemnidad de la Santísima Trinidad, un domingo dedicado a celebrar el misterio íntimo de Dios mismo, Dios que es Padre, Dios que es Hijo, Dios que es Espíritu Santo. Y en todas las situaciones litúrgicas, las invocaciones, las oraciones y en todas las ocasiones de nuestra vida vamos a nombrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ofrecer esta Santa Misa en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Milagros González. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados y arrepentidos de ellos, pidamos perdón a Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las 2 tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se prostró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas para siempre, Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, estas palabras del Evangelio de Juan son bastante hermosas y al mismo tiempo fuertes. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Y es una palabra de aliento, de ánimo. Nos salvamos por Cristo, el Hijo único del Dios único. Pero también dice el Señor que el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. De ahí todo el fervor pastoral, el ímpetu misionero de la Iglesia de proclamarle al mundo a Jesucristo, la buena noticia de que el Hijo de Dios ha venido al mundo para salvar al mundo. Y el mundo que no crea, la persona que no crea, pues se está condenando a sí misma. Esto es fuerte, porque Jesucristo vino al mundo para todos. De ahí la catolicidad de la Iglesia. Todos los hombres y mujeres de todas las naciones están llamados a creer en Jesucristo, el Hijo único de Dios. Si no fuera así, ¿para qué Dios se tomó la molestia de venir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, para que encarnado se inmolara en una cruz y pudiera ofrecer su vida en rescate por todos? La fe católica, la fe cristiana, no es para unos poquitos, es para todos, los hombres y mujeres de toda raza, lengua, pueblo y nación, como lo dice una de las cartas de Pablo. De tal manera que no podemos nosotros dejar de proclamar la única verdad que salva. Tenemos que llegar a donde no hemos llegado y anunciar lo que todavía ha quedado por anunciar. Un Dios que es bondad, un Dios que es misericordia, que no nos quiere condenar por el pecado que hemos cometido. Y mire que hemos cometido muchos pecados. Y el mundo está como está, aunque muchos se nieguen a aceptarlo, por el pecado. Todo esto que estamos viviendo es fruto del pecado. No solamente de aquel pecado, de este pecado o aquel otro. Es de toda la situación de pecado, la vida de pecado, las estructuras de pecado que se han armado como negación de Dios. Todas han hecho un conglomerado de pecado que ha conducido
a estas situaciones. Lo crea usted o no, estamos padeciendo unas consecuencias muy lamentables, muy dolorosas, que Dios ha permitido para que aprendamos algo, sin caer en la desesperación, ni en la melancolía, ni en el miedo. Tenemos que saber enfrentar esto con ánimo, con valentía, con fortaleza, que es un don del Espíritu Santo, para salir adelante, porque dijo el Señor: yo he vencido al mundo. Con nosotros está Dios, y Dios es un Dios que todo lo puede. Él puede parar esto cuando quiera, pero nosotros tenemos que ponernos de su parte. Es un Dios que no vino a condenar, sino a salvar, y Dios nos quiere salvar, pero ¿queremos ser salvados? He ahí la pregunta. ¿Queremos ser salvados? ¿Queremos que Él nos salve? En su infinito amor, Él quiere que dependamos de Él. Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu, nos ha dado todas las condiciones, puesto todas las condiciones para que nos salvemos. Nos ha dado las herramientas para que nos salvemos. ¿Nos salvemos de qué? Del pecado y de las consecuencias del pecado. Nos ha dado los sacramentos de los que ahora muchos estamos privados para que nos salvemos. Y tenemos que seguir pidiéndole a Dios para que podamos recibir los sacramentos en nuestras parroquias tan pronto como sea posible. Tenemos que seguir orando en la esperanza cristiana para que pronto podamos retornar no a la normalidad conocida, sino a una nueva normalidad que sea de más bendición para nosotros. Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sigue con nosotros. Y este es un buen momento para sumergirnos en ese misterio, en el misterio de un Dios Padre que ama a sus hijos como ama a su Hijo único, en un misterio de un Dios Hijo que se encarnó para soportar todo lo que nosotros hemos soportado, para vivir lo que nosotros hemos vivido, para hacerse uno con la humanidad, en todo menos en el pecado, y para que nosotros podamos sentir la cercanía de Dios en Jesucristo, que se hizo un hombre, un ser humano, capaz de llorar, de sufrir y de sentir un profundo dolor, incluso el dolor de la traición de sus amigos. Un Dios que es Espíritu Santo, que nos mueve por dentro y que nos lleva a la confianza en Dios. Un Dios que es Espíritu Santo, que es amor y que nos lleva y nos mueve a la compasión por el otro. Un Dios que es Espíritu Santo y que nos mueve a amar al Padre y al Hijo, y a un Dios que es Espíritu Santo y que nos mueve a la unidad, a amar al prójimo como nos amamos a nosotros y a amarnos nosotros como nos ama Dios. Es todo un misterio fabuloso, un misterio maravilloso. Aquel que vive en la Trinidad vive en el amor. Aquel que vive en la Trinidad vive en la comunión. Aquel que vive en la Trinidad vive en la trascendencia. Tenemos que pensar también que tú y yo estamos llamados no a quedarnos simplemente en la horizontalidad de las circunstancias presentes, sino a trascender, a levantar la mirada, a mirar más allá de lo que vemos, más allá de lo aparente, a recordar que esta vida pasa. Para unos pasará ahora, para otros pasará mañana, para otros pasará dentro de 20 años, pero pasa. No nos vamos a quedar aquí para siempre. Y pensar en la trascendencia de la vida nos ayuda a levantarnos por encima de las circunstancias. Pensar en la trascendencia de la vida me ayuda a pensar en dónde quiero estar yo después de que esto pase, porque para nosotros los católicos, los cristianos, los que creemos en la resurrección y en la inmortalidad del alma, sabemos que más allá de lo aparente, más allá de lo visible por estos ojos físicos, está la realidad de la trascendencia de Dios, está la realidad del cielo, está la realidad también de la condenación. Dios no quiere que nos condenemos, pero habrá quien se condenará a sí mismo. Pensar en la trascendencia nos ayuda también a pensar en los justos valores de las cosas, lo que realmente vale y lo que no vale, y a poner las cosas en perspectiva. Estar sumergidos en la Trinidad en estos momentos significa solidaridad, significa compasión, significa apoyo, significa ayuda. Así que si tenemos que decir alguna palabra acerca de la Trinidad de Dios en estas especiales circunstancias, tenemos que hablar de eso: amor, solidaridad, compañía, compasión, dar la mano.
La segunda lectura decía algo muy hermoso y me repicaba en la memoria cuando estaba siendo leída. Salúdense unos a otros con el saludo de la paz. En otras traducciones, según la costumbre de Israel, decía: salúdense unos a otros con el beso de la paz. Qué difícil será darse un beso ahora con las cosas como están. Además, nuestra costumbre quizá no llegue a eso, pero es como para recordarnos que debemos estar cercanos los unos de los otros en estas circunstancias. Salúdense de esa manera, deseándose paz entre ustedes. Hasta eso tuvimos que negárnoslo últimamente antes de decretar el cierre de las iglesias. Ya la paz ni siquiera nos la podíamos dar, pero recordemos que tenemos que seguir en esa actitud, deseándonos la paz los unos con los otros, un deseo de paz profundo del alma. Hemos tenido unos días bien agitados con todo lo que ha pasado, y ya saben ustedes a qué me refiero por este asunto de la discriminación racial. Nos solidarizamos con toda esta situación y clamamos por la paz, clamamos por la solidaridad. La diócesis de Oakland ha emitido un comunicado de parte de la oficina del obispo acerca de las próximas acciones de solidaridad a llevarse a cabo esta semana, pidiendo también por esa unidad, por esa paz entre los que habitamos en este país y en todas las naciones, para que no hayan esas barreras de división racial al menos y de otro tipo que puedan separar a los seres humanos. Recuerdo la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan, donde clamaba al Padre, decía que todos seamos uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Hacía alusión obviamente a la unidad de la Trinidad. El Padre está en el Hijo está en el Padre, y entre ellos fluye el amor, que es el Espíritu Santo. De esa manera podemos hablar también de la Trinidad en estos días. Una unidad entre el Padre y el Hijo que se concreta en la unidad que debe haber entre nosotros como hermanos, como seres humanos. Clamemos a Dios para que esta fiesta, esta solemnidad de la Trinidad, no sea solamente un recuerdo hermoso de lo que es Dios, sino una puesta en actividad de lo que debemos ser nosotros como cristianos. Amén. Y ahora profesemos nuestra fe y digamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre, Padre entrañable, que por Jesucristo nos ha revelado su amor y que escucha complacido los gemidos inefables, con el Espíritu intercede por nosotros. Unámonos a cada petición diciendo: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios, Padre, Creador todopoderoso del universo, lleve al mundo a su plenitud y haga nacer aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que nos ha prometido, en la que la humanidad entera encontrará la felicidad y podrá contemplar su rostro glorioso. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Hijo unigénito de Dios, que se hizo hombre para desposarse con la Iglesia, infunda en ella un amor semejante al suyo, como corresponde a su condición de esposa amada, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Espíritu del Señor, que enriquece al mundo con sus dones, sea Padre para los pobres, consuelo para los tristes, salud para los enfermos y fuerza para los decaídos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para los que conocemos el misterio de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, tengamos celo para anunciarlo a quienes no lo conocen, a fin de que también ellos encuentren gozo y descanso en Dios, que se nos ha revelado como el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los difuntos Caín Chávez, José Villalobos Correa, Enrique Barajas y María del Refugio Meraz Perechica, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos Rafael Prieto, Carla Palomera, Marisela Arias y Elvira Melendres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el bienestar de la familia Gutiérrez Quintero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Roguemos también por el fin de esta pandemia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre fiel y misericordioso, que enviaste al mundo tu Hijo unigénito y quisiste que tu Espíritu fuera para nosotros principio de vida, constructor de unidad y fuente de amor, escucha nuestras oraciones, fortalece nuestra fe e inspíranos sentimientos de paz y esperanza, para que reunidos en la comunión de tu Iglesia, bendigamos siempre tu nombre glorioso y santo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, son racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que perdí en mi oración, hoy
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola substancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, en la unidad de un solo ser, e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Michael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios,
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Por eso ven, 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 Señor Jesús. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, quiero recordarles que aprovechen hoy domingo para pasar por sus parroquias y dejar allí sus donativos. Recuerden sus compromisos de apoyar a su comunidad eclesial, apoyar a su parroquia, apoyar su templo. Es pues deber del cristiano, como lo señala el Catecismo de la Iglesia Católica, en cuanto a los deberes del creyente, del católico, pues apoyar a la Iglesia en sus necesidades.
Así que pasa por tu parroquia y deja tu ofrenda como si estuvieras yendo a misa. Recuerden que tenemos que prepararnos. Esto se está prolongando, y así como se prolonga la espera, pues se prolonga la necesidad. Contamos con ustedes. Sin ustedes no se puede. Y recuerden que pues la iglesia trabaja para ustedes y esto es de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queden en sus casas, hermanos. Oren mucho para que el Señor meta su mano y esto pase pronto. Feliz tarde, feliz día, feliz noche, feliz domingo de la Santísima Trinidad para todos ustedes.